No soy el tipo más inteligente del mundo. Quiero decir, me va bastante bien en las cosas de la escuela, pero no siempre soy bueno para descubrir cosas que no son respuestas de exámenes. Normalmente no pasa nada, pero algo realmente increíble sucedió recientemente. Algo desconcertante. Ahora realmente deseo ser el tipo de persona que podría idear un plan para este tipo de cosas. Pero definitivamente no lo soy. Necesito ayuda seria. Tom, mi antiguo líder de la tropa de Boy Scouts, dijo que yo era todo un experto en libros y sin sentido cuando me quemé la mano tratando de hacer fuego en el campamento. Odiaba a Tom, pero podría haber tenido razón. He hecho cosas bastante tontas a lo largo de los años. Sin embargo, nada tan malo como el verano pasado. Esa sigue siendo mi elección más estúpida de todas. Fue un par de meses después de que nos mudamos a la ciudad por el nuevo trabajo de mamá, cuando todavía me estaba instalando en el vecindario. Había hecho un solo mes de clases en mi nueva escuela antes de que llegaran las vacaciones de verano. Ser el chico nuevo siempre apesta. No había logrado hacer un solo amigo. Apenas si había logrado una conversación con más de 2 o 3 personas. Mamá había insistido en que al menos saliera y tomara un poco de aire fresco. Así que estaba descansando en el columpio del porche, jugando con mi teléfono. Ella había estado preocupada por mí desde la mudanza. Creo que incluso se había sentido mal por eso. Nos habíamos mudado por su trabajo y sabía que ella había estado debatiendo, incluso en si debía aceptarlo o no por mi culpa. Al final, había sido un aumento demasiado alto para dejarlo pasar. Así que recogimos nuestras cosas del apartamento y nos mudamos a una casa en una pequeña ciudad de mierda a 3 estados de distancia. Le dije a mamá que estaba bien, que me iría a la universidad pronto de todos modos, pero pienso que ella realmente no me creyó. Ella me había estado observando de cerca, tratando de ser amable conmigo para no sentirse culpable. Escucha, realmente apestaba. Pasé mi cumpleaños número 17 compartiendo un pastel de helado en una tienda de comestibles con mi madre, y luego supe que mi exnovia estaba saliendo con un chico nuevo que conoció a través de Instagram. No fue genial, pero no fue culpa de mamá. Así que seguí diciéndole que estaba bien. Aceptaba salir a tomar aire fresco cuando me lo pedía, aunque hubiera preferido estar con el aire acondicionado y en mi computadora portátil. Me estaba desplazando por las redes sociales sin rumbo fijo cuando una voz me llamó desde la calle. Miré hacia arriba para ver a varios chicos de mi escuela parados frente a mi casa. Los había visto caminar por las calles antes, pero nunca me habían prestado atención. Uno de ellos, Danny, vivía a unas pocas puertas de mí. Danny también estuvo en un par de mis clases. No puedo recordar su apellido, pero recuerdo haberlo visto varias veces. Era una de esas personas a las que era difícil no prestar atención. Hablaba en voz alta, siempre bromeaba en clase y hacía un comentario grosero o dos, pero de alguna manera extraña, todos los profesores lo querían mucho. Oye, chico nuevo. Danny gritó saludándome. «Hey, hola», dije, levantando las cejas en confusión. A pesar de nuestras clases juntos, nunca había hablado con Danny ni con ninguno de los amigos que lo seguían. Estaba bastante seguro que ni siquiera había notado que una nueva familia se había mudado a su calle. Aparentemente estaba equivocado. ¿Qué harás esta noche?, Danny preguntó. Uno de sus amigos, Ian, sabía algo. Le dio una mirada extraña, pero Danny lo ignoró. Nada, dije, moviendo mis piernas fuera del columpio del porche
y parándome para enfrentarlos. Nosotros tampoco. ¿Quieres acompañarnos a no hacer nada? Ian le dio un codazo, pero Danny lo empujó, sonriéndome. ¿Por qué? Porque eres nuevo, y yo soy amigable y también estoy muy aburrido. Además tienes que salir con alguien, ¿verdad? Supongo. ¿Recuerdas que te dije que el sentido común no es mi punto fuerte? Mirando hacia atrás ahora, eso le da más peso a este dato. Danny era extraño, pero en ese momento parecía bastante normal. Pensé que probablemente solo estaba siendo amigable con el chico nuevo de la ciudad, y yo necesitaba amigos desesperadamente. Ven a pasar el rato con nosotros, dijo Danny. Luego se encogió de hombros y agregó: al menos vamos a no hacer nada con cerveza. Dos de los chicos detrás de él, Noel y Chris, chocaron los 5 con eso y sonrieron ampliamente. Consideré mis opciones. Podría sentarme en mi porche viendo historias de Instagram y sentir lástima por mí mismo por haber dejado atrás a mis viejos amigos y mi vida. O podría mover mi trasero y realmente tener una vida nueva aquí en esta ciudad. No fue una decisión difícil. Está bien. ¿Cuándo y dónde? No hasta que oscurezca. Pero vamos a recoger bebidas ahora. Puedes venir si quieres, dijo Danny, sonriéndome más que nunca. Nunca respondió la parte ¿dónde? De mi pregunta, pero me encogí de hombros. Los nombres de los lugares por aquí no eran familiares para mí de todos modos. Está bien, me parece, dije, asintiendo con la cabeza. Déjame decírselo a mi mamá. Cuando abrí la puerta de mi casa, escuché a Danny y sus amigos murmurar detrás de mí, algo susurrado y agudo que estaba seguro de que no debía escuchar. Supuse que uno de los chicos no estaba feliz de que un extraño se les uniera. Pensé que quienquiera que fuera se terminaría acostumbrando. Grité dentro de la casa para decirle a mi mamá que me iba y que no regresaría hasta tarde. Sonaba tan feliz que yo saliera del porche que ni siquiera se molestó en recordarme mi toque de queda. En casa, mi amigo Jared y yo solíamos recolectar dinero en efectivo y dárselo a su primo mayor cuando queríamos algún tipo de alcohol. Supuse que Danny y sus amigos tenían una conexión similar. Caminaba detrás del grupo. No los seguía realmente, pero tampoco caminaba junto a ellos. Después de un par de calles, Ian se dejó caer a mi lado. Por un segundo pensé que se sentía mal porque yo no estaba con el grupo, pero la mirada que me dirigió hizo que cambiara de opinión al respecto. Mira, dijo Ian, cruzando los brazos y susurrando. No deberías venir con nosotros. ¿Por qué? Susurré de vuelta. Todavía me estaba mirando, lo suficientemente fuerte como para que yo estuviera más que un poco nervioso por eso. Ian era un tipo intimidante. El tipo de chico que parecía pasar más tiempo fumando que en clase. Que de alguna manera ya tenía varios tatuajes a pesar de que solo teníamos 17 años. Y además, a quien nunca había visto decirle una palabra a nadie más que a Danny, quien siempre parecía un poco enojado por todo. Porque es una muy mala idea. En serio, vete a casa. Fruncí el ceño. Probablemente estés pensando que debería haber escuchado. Y tienes razón. Debí haberlo hecho, pero no lo hice. Parte de eso era que incluso yo sabía que Ian tenía la reputación de ser un gran imbécil, así que pensé que no le agradaba por alguna razón. Otra parte fue que ya le había dicho a mi mamá que estaría fuera toda la noche,
y no quería simplemente darme la vuelta e irme a casa, así que seguí caminando. Creo que puedo manejar la bebida con ustedes. Ian me puso los ojos en blanco. Ese no es el punto, siseó, mirando a Danny como si no quisiera que lo escucharan. ¿Entonces qué es? Pregunté cruzando los brazos. Es una muy mala idea, comenzó Ian. La voz de Danny lo interrumpió. Ian, ¿estás asustando al chico nuevo? Danny llamó por encima del hombro. Ian volvió a poner los ojos en blanco. Solo estaba siendo amigable, como me habías dicho, respondió, y Danny sonrió. Eres un mentiroso de mierda, amigo, dijo. Luego se dio la vuelta completamente, caminando hacia atrás y mirándome. No escuches nada de lo que dice, ¿de acuerdo? Solo está tratando de arruinar mi noche. No sabía cómo reaccionar ante eso, así que me encogí de hombros. Danny se rió de nuevo y se dio la vuelta antes de que tuviera que pensar en algo más. Ian estaba frunciendo el ceño a mi lado. Metió las manos en los bolsillos de la chaqueta y volvió a mirarme. Solo... comenzó. Luego se detuvo y negó con la cabeza. Deberías irte a casa, pero si vienes, ten cuidado con lo que le dices a Danny. ¿Qué? Pregunté, totalmente desconcertado por eso. No le digas nada que no necesites saber, y no confíes en él. Estaba a punto de cuestionar eso. Realmente lo estaba. Excepto que acabamos de llegar a una tienda de abarrotes en la que nunca había estado antes. Dejamos de caminar y Danny se acercó a nosotros y literalmente agarró a Ian del brazo para alejarlo. Estaba diciendo algo sobre cómo él tenía sus 2 identificaciones falsas en su billetera. Noel, Chris y el otro chico Kurt corrieron hacia el callejón al lado de la tienda. Pensé que probablemente debería hacer lo mismo y lo seguí. Me uní a ellos cuando se sentaron en el cemento y utilicé el incómodo silencio que siguió para tratar de averiguar qué diablos acababa de pasar con Ian. Parecía bastante serio al respecto, pero era extraño. ¿Por qué me advertía sobre Danny cuando parecía ser su mejor amigo? ¿Por qué me diría que no confiara en él? Se sentía extraño, como si tal vez me estuviera jugando una broma. Además, ninguno de los otros chicos se arriesgó a advertirme sobre nada, a pesar de que tuvieron mucho tiempo mientras esperábamos a que Ian y Danny regresaran. Como nadie más parecía preocupado, decidí que probablemente Ian era el idiota que la gente decía que era, y simplemente no quería que saliera con sus amigos. Ignorarlo se sintió como la mejor opción, así que eso hice. Tomamos un camino diferente de regreso, a través de callejones y edificios abandonados, para que no nos vieran con la cerveza que Danny había traído. Caminé tan lejos de Ian como pude. En cambio, hablé con Kurt. Bueno, traté de hablar con él, pero no era exactamente un gran conversador. Sin embargo, sus respuestas de una palabra parecían lo suficientemente amistosas. Y no me estaba mirando extraño, así que lo conté como una victoria. Caminamos más de regreso. Al principio pensé que era solo porque estábamos tomando una ruta más larga. Pero cuanto más caminamos, más seguro estaba de que habíamos pasado por cualquier calle que no conducía a mi vecindario. El sol comenzaba a ponerse cuando finalmente nos detuvimos frente a una casa pequeña con una camioneta grande en el camino de entrada. La camioneta era marrón, cubierta de óxido y probablemente más vieja que nosotros. Danny pasó una mano por el capó
y luego me sonrió. ¿Sabes? Mi mamá no me dejaba comprar esta belleza. Dijo que era una monstruosidad y una trampa mortal, dijo Danny. Luego se rió para sí mismo y continuó. Así que lo compré de todos modos y lo dejé estacionado en casa de mi tío. Me parece bien, dije, asintiendo. Danny sacó las llaves de sus bolsillos y abrió las puertas. Los otros chicos comenzaron a trepar, llevándose la cerveza y tirándola al suelo, como si estuvieran acostumbrados a esto. Estaba dudando, mitad porque no estaba seguro de dónde se suponía que debía sentarme, y la otra mitad porque la camioneta realmente parecía muy inestable. Vamos, es más seguro de lo que parece, dijo Noel, riendo. No le mientas así al chico nuevo, dijo Chris. Fue lo primero que me dijo alguno de ellos, pero al igual que Kurt, parecían lo suficientemente amigables. Hice lo mejor que pude para devolverles la sonrisa y reírme con ellos. Danny se puso a mi lado y me pasó un brazo por encima del hombro. No sé por qué les dejo insultar mi orgullo y alegría de esa manera. Vamos, puedes sentarte en el asiento delantero ya que es tu primera vez. Gracias, dije, sin saber qué más decir. Danny se rió de nuevo y abrió la puerta del pasajero. Muévete, Ian. Un chico nuevo va a viajar conmigo. Ian me estaba mirando de nuevo, pero lo ignoré. Sacudió la cabeza mientras saltaba del asiento del pasajero y se movía a nuestro alrededor. Lo que sea, murmuró mientras se subía a la parte trasera. Me deslicé en el asiento delantero, mirando alrededor mientras Danny se sentaba en el lado del conductor. La camioneta era un desastre, llena de botellas, envoltorios, cartones de cigarrillos, monedas sueltas, varias sudaderas con capucha, lo que parecía ser un maletín de computadora portátil, varias bolsas de compras y al menos 2 juegos de llaves. Danny las tomó mientras se sentaba. Sabía que había dejado mis repuestos en alguna parte, dijo, arrojándolas en el portavasos de aspecto pegajoso. Busqué un cinturón de seguridad cuando Danny puso en marcha la furgoneta. Pensar que este auto tenía seguridad fue muy optimista. En cambio, me sostuve de la manija de la puerta mientras la camioneta salía del camino de entrada. Afortunadamente, no llegamos muy lejos. Danny condujo hasta un parque que pensé que reconocía como un lugar en el camino hacia el nuevo trabajo de mi madre. El parque era pequeño, un viejo columpio y toboganes frente a los árboles que parecían extenderse kilómetros detrás de ellos. Seguí a los otros chicos por un camino detrás de los baños. ¿Cuánto nos falta para llegar?, le pregunté a Kurt, sobre todo porque era el más cercano a mí. El pabellón está a la vuelta de la curva, dijo, señalando hacia adelante. El pabellón apareció a la vista unos 30 segundos después. Se estaba cayendo a pedazos. Trozos del techo estaban en medio del suelo. Las vigas estaban agrietadas. Las mesas se partieron por la mitad. Casi cada centímetro estaba cubierto de algún tipo de grafiti. Entré con el resto de los chicos, entrecerrando los ojos para distinguir algunos de los grafitis en la viga más cercana a mí. Toma asiento y una cerveza, dijo Danny, sentado en un banco que parecía como si alguien hubiera vertido pintura roja en él. Este es el mejor lugar de la ciudad, dijo Chris, con otra sonrisa amistosa mientras me entregaba una cerveza. Porque nadie viene aquí excepto nosotros. ¿Cómo lo encontraron, chicos?, pregunté, probablemente con torpeza,
mientras trataba de sentarme en la mesa que parecía menos propensa a romperse o a hacerme astillas a través de mis jeans. Lo descubrí, dijo Danny, recostándose en su propia mesa. Asentí y tomé un sorbo de cerveza. Realmente no había respondido la pregunta, pero no me importaba. Durante 1 hora más o menos, las cosas estuvieron bien. Bebí, escuché la conversación a mi alrededor, incluso me uní con algunos chistes e historias propias en varias ocasiones. Sin contar a Ian, que todavía me miraba con rabia por encima de su propia cerveza, en general iba bien. Incluso estaba empezando a pensar que podría salir con estos chicos de ahora en adelante. Podría lidiar con las miradas de Ian si eso significaba no pasar el almuerzo solo durante todo el último año. Por supuesto, si eso fuera todo lo que sucediera, no estaría publicando esto aquí pidiendo ayuda. Después de su tercera cerveza, Danny se puso de pie en su banco. Es hora. Kurt, recoge los teléfonos. ¿Hora de qué? Pregunté viendo cómo Noel, Chris e Ian le entregaban a Kurt sus móviles. Para que empiece la diversión. Dale a Kurt tu teléfono. Si esto es una especie de novatada extraña, tendré que pasar, dije negando con la cabeza cuando Kurt se acercó a mí. Esto no es opcional, chico nuevo. Su voz sonó más aguda de una vez. El ligero tono de broma de antes desapareció. Viajaste en mi camioneta. Bebiste mi cerveza. Estás en mi pabellón. Entrega tu teléfono. ¿Qué carajo? Dije mientras Kurt se acercaba rápidamente, agarrándome con la guardia baja y sacando mi teléfono de mi mano con un tirón rápido. Traté de tirarlo hacia atrás, pero Kurt me empujó, lo suficientemente fuerte que casi me caigo de la mesa en la que estaba sentado. Lo recuperarás cuando hayamos terminado, dijo, haciendo un gesto a Kurt para que le entregara los teléfonos. No te estoy robando. Simplemente no podemos tener teléfonos para esto. ¿Pero por qué? Pregunté, haciendo una mueca de dolor cuando vi a Danny colocar los teléfonos directamente debajo del banco rojo en el que él estaba parado. Debatí si podría recuperarlo o no y salir corriendo, pero eso parecía inútil y dramático. En primer lugar, dado lo duro que me había empujado Kurt, no tenía ninguna duda de que me detendrían si me lanzaba por mi teléfono. En segundo lugar, ¿a dónde diablos iba a correr? No había forma de que pudiera salir de este parque y regresar a mi casa por mi cuenta. Haremos historia, dijo Danny. Casi me reí de lo ridículo que sonaba eso, pero la expresión en su rostro me dijo que hablaba en serio, así que me aguanté. He descifrado el código para conseguir lo que deseemos cuando queramos. Sigo diciéndote que Hannah no saldrá contigo si lo logramos, dijo Noel con una risita. Se había puesto de pie desde la última vez que lo miré. Chris, Ian y Kurt todavía estaba de pie frente al banco de Danny, así que me paré de igual manera, esperando terminar con lo que fuera rápido. Cállate, Noel, dijo Danny mirándolo. Sabes que esto no se trata de ella ni de ninguna otra chica. Se trata de poder. El poder de hacer cualquier cosa. Lo creeré cuando lo vea, dijo Noel, medio en voz baja. Bueno, estás a punto de hacerlo. Sacó una pequeña libreta de su bolsillo. Esta es la noche. Durante 3 meses he hecho todos los rituales perfectamente. Ya hicimos contacto. Todos lo escucharon. Ahora terminaremos
y finalmente lo conoceremos en carne y hueso. La última vez todo lo que pasó fue una voz extraña, dijo Noel. Hubo temblores. Eso fue intenso. Esta noche tenemos el sacrificio correcto, dijo Danny, fijando su mirada directamente a mí. Mierda. ¿Alguna vez has visto a alguien dejar de actuar por completo en 10 segundos? Me refiero a convertirte completamente en una persona diferente, justo frente a ti. Ver a Danny pasar de bromear y contarme una historia sobre el profesor de gimnasia a hablar sobre sacrificios y poder fue escalofriante. Probablemente debería haberlo visto venir antes, ¿verdad? Quiero decir, no sé cómo puedes predecir algo como esto, pero debería haber sabido que algo estaba pasando. ¿Sacrificio? Repetí, considerando volver a correr. Debatí si tenía peores probabilidades en luchar con los 5 o de intentar correr a mi casa sin mi teléfono. Oh, relájate, chico nuevo, convenientemente nacido en mayo, dijo Danny, mirándome sin parpadear. Es solo un poco de sangre. Me giré para correr. Pude hacerlo como 1 metro antes de que Kurt y Chris me atraparan, sujetándome y luego arrastrándome hacia Danny. ¿En serio voy a pasar por todo esto? Intenté darle un codazo a Kurt lo suficientemente fuerte como para liberarme. No, dijo Danny, saltando de su banco y mirándome a los ojos mientras yo luchaba contra Kurt y Chris. No lo harás. Hizo un gesto a Noel, quien le entregó una botella de cerveza vacía. Danny la rompió contra la mesa y luego recogió un trozo de vidrio afilado que se parecía mucho a un cuchillo. Mira, lo último que necesito es la sangre de alguien nacido en mayo. Vamos, debes estar bromeando, dije, tratando de soltarme del brazo de hierro de Kurt de nuevo. ¡Danny!, dijo Ian. La voz parecía salir de la nada. Honestamente, casi me había olvidado de que él estaba allí. Había pasado una buena hora desde que había dicho algo. Giré mi cabeza para mirarlo. Mientras lo hacía, me di cuenta de que Noel se había movido para pararse detrás de mí, lo que significaba que estaba rodeado por todos lados. ¿Qué?, dijo Danny, lanzando una mirada a Ian molesta. ¡Ya basta! ¡Esto es demasiado! Sonaba genuinamente enojado. No, es exactamente suficiente para terminar esto, respondió Danny. Parecía casi engreído al respecto. Lucas no firmó para esto. Al menos el resto de nosotros hemos estado aquí desde el comienzo, dijo Ian, dando unos pasos hacia el resto del grupo. Relájate. No lo voy a matar. Solo necesito un poco de sangre. Sí, pero no sabes qué le hará esa cosa si esta mierda realmente funciona. Realmente ese no es mi problema. Pisé el pie de Chris e intenté apartarme de nuevo. En cambio, Noel puso sus manos sobre mis hombros, lo suficientemente fuerte como para doler. Lo suficientemente fuerte como para que el reloj estúpidamente grande en su muñeca se clavara en mi piel. No me gusta esto. Estás yendo demasiado lejos. Tienes que pensarlo mejor. ¿Sí? Puedo pensar en algunas cosas que te gustarían aún menos, Ian. Así que tal vez deberías sentarte y mantenerte fuera de mi camino. Ian no se sentó, pero tampoco dijo nada más. Eso es lo que pensé, dijo Danny, antes de volverse hacia mí. Hizo girar el fragmento de vidrio en su mano
y me dio otra de esas miradas sin pestañear. Vamos, no hagas esto. Te juro que no le diré a nadie que estaban haciendo esta mierda extraña si me dejas ir. Noel, cállalo. Noel me tapó la boca con una gran mano. Chris y Kurt me sostuvieron quieto, con sus manos en mis brazos aún más apretados de lo que habían estado antes. Traté de seguir alejándome, intenté seguir luchando, pero fue inútil. Danny arrastró el fragmento de vidrio contra la piel de mi antebrazo. El corte fue tan profundo que debería haber sido doloroso, pero la conmoción del momento superó cualquier dolor. El mundo empezó a moverse a cámara lenta y borrosa. Observé con horror cómo Danny recogía sangre en el fragmento de vidrio y luego lo depositaba con cuidado en el suelo frente a él. Kurt, Noel y Chris retrocedieron unos pasos. Noel me soltó y fue a unirse a Danny, pero Kurt y Chris no lo hicieron. Danny pasó las páginas de su cuaderno y luego comenzó a gritar en un idioma que no reconocí. Repitió las palabras 6 veces antes de que el pabellón comenzara a temblar. 2 bancos cayeron al suelo con estrépito mientras él seguía recitando lo que tenía escrito. Un silbido bajo, que casi sonaba como una voz, comenzó a llegar desde el suelo. El pabellón comenzó a sacudirse con más fuerza. ¡Mierda!, dijo Kurt, viendo una mesa dividida por la mitad. Esto no sucedió la última vez, dijo Chris, mirando a Danny, que seguía repitiendo las palabras una y otra vez. Ninguno de los dos vio a Ian acercarse sigilosamente detrás de Chris y apuñalar algo en su pierna. ¡Oh, carajo!, Chris gritó y soltó mi brazo, tratando de averiguar qué le había sucedido. El mundo volvió a la realidad para mí. Vi como Kurt se dio la vuelta ante la conmoción, probablemente pensando que era parte del pabellón temblando, hasta que vio a Chris agarrándose la pierna y haciendo una mueca. Su agarre en mi otro brazo vaciló, no por mucho tiempo, pero lo suficiente para liberarme. Lo suficiente para que Ian me agarrara del brazo que no sangraba y me apartara. ¡Joder, corre! No tuvo que decírmelo 2 veces. A nuestro alrededor, el pabellón retumbó y siseó. El siseo se hacía más fuerte y sonaba más como una voz real por segundo. ¡Oye!, Noel gritó, volviéndose para vernos correr a Ian y a mí. Le oí llamar a Danny. Lo escuché gritar. Escuché un crujido que sonó como si todo el pabellón se estuviera rompiendo. Escuché el eco de una voz. Seguí corriendo. Ian y yo corrimos por el bosque hasta que no pudimos escuchar nada más. Nos detuvimos detrás de un grupo de árboles, arrodillándonos y tratando de recuperar el aliento. Te dije que no vinieras, dijo Ian, después de un minuto, todavía respirando con dificultad. Bajé la mirada hacia mi brazo sangrante. Tienes que envolver eso para que esa cosa no pueda rastrear tu sangre. ¿Qué es esa cosa?, pregunté, asintiendo y tratando de averiguar cómo detener el sangrado. Es un demonio. Danny jura que es su boleto al éxito. Me puso los ojos en blanco como lo había hecho antes, pero esta vez supe que me lo merecía. Se quitó la chaqueta y luego se sacó la camiseta. Me la entregó y volvió a ponerse su abrigo. Gracias, dije, tomándola y envolviéndola alrededor de mi brazo sangrante.
¿Por qué diablos le dijiste tu cumpleaños? Me dijo esto mientras me veía vendar mi brazo como si no estuviera seguro de que lo haría bien. No lo culpaba. No lo hice, añadí negando con la cabeza. Había estado tan ocupado tratando de separarme que ni siquiera había pensado en eso, pero definitivamente nunca se lo había dicho. Por un segundo me sentí confundido, pero luego recordé. Oh, por Dios, estaba en mi clase de inglés. La señora Hapler lo escribió en la pizarra. Oh, lo imaginé, murmuró Ian, sacudiendo la cabeza. Guardamos silencio durante unos segundos. ¿Un demonio? ¿En serio?, pregunté, mirando por encima de las ramas de los árboles frente a nosotros, en búsqueda de movimientos extraños. Sí, Dani encontró un extraño sitio web. Pensé que todo era una estafa hasta que la primera vez escuché un silbido. Esto... Por Dios, esto es una locura. Por cierto, gracias por todo eso allá atrás. Sí, bueno. Ese estúpido cruzó la línea al darle sacrificios a esos demonios. Entonces, ¿Dani siempre lo ha sido? Me detuve, sin saber cómo terminar eso. ¿Loco? ¿Fuera de su maldita mente? Sí. Quiero decir, la parte del demonio es nueva, pero sí, él en general siempre ha sido así. ¿Por qué sales con él entonces?, pregunté. No pude entender esa parte. Supuse que cruzar la línea del sacrificio humano era válido, pero a partir de esta breve conversación y esa pelea anterior en el pabellón, tenía la impresión de que a Ian no le agradaba a Dani en lo absoluto. Él no le da a la gente una opción. Es por eso que te dije que no le dijeras nada. Fruncí el ceño e Ian negó con la cabeza antes de agregar. Dani usa la mierda de la gente y la pone en su contra. Kurt, ¿no, él y Chris? Él tiene información de ellos. Algo grande. Así que hacen lo que sea que él dice. ¿Incluso si son sacrificios de demonios?, pregunté levantando las cejas. No voy a delatar a nadie, pero sí. Uno de ellos compra esteroides en internet y podría perder sus esperanzas de una beca deportiva si Dani se lo dice a alguien. Uno de ellos vende respuestas de exámenes y otro vende el dolor de su madre. Cambia sus medicamentos por dinero en efectivo, dijo Ian, encogiéndose de hombros de nuevo. ¿Y qué hay de ti?, me lanzó una mirada. Lo siento, no importa, dije negando con la cabeza. Me miró por un minuto y luego dejó escapar un largo suspiro. No importa. Supongo que si un demonio nos asesina esta noche, no querría que el jodido Dani fuera la única persona que lo supiera. Además, sabrías guardarme un secreto, ¿verdad? Definitivamente. Estuve de acuerdo asintiendo. Sabía que no era un asunto mío, pero tenía curiosidad. Ian tenía una reputación muy mala, pero también acababa de salvarme la vida, así que no podía juzgarlo. Sí, la cosa es que soy gay. Oh, dije, sin saber qué decir ante eso. Quiero decir, había tenido amigos que no eran heterosexuales antes, pero no me lo habían dicho en estas circunstancias. Pero eso no es tan malo como las otras cosas que me contaste. ¿Sí? Díselo a mis padres. Lo siento. Bueno, pero arruinaste su ritual. Eso significa que él...
Te lo dije. Cruzó la línea al ofrecer un sacrificio para los demonios. Hizo un gesto con la mano al ver el ceño fruncido en mi rostro y agregó: Sería lógico que el demonio venga primero por mí, ¿verdad? No creo, pero... Empecé. No estaba seguro de cómo terminar eso. En serio, no te preocupes por eso. Giró la cabeza apartando su mirada de mí y examinó los árboles delante de nosotros antes de decir: Debemos regresar de nuevo. ¿Qué? ¿Por qué? Pregunté. La última maldita cosa que quería hacer era volver hacia el pabellón. Para recuperar nuestros teléfonos, o robar la camioneta y poder huir, lo que parezca más fácil. ¿Cómo lo haremos? Rápido y silencioso. ¿O simplemente planeas quedarte detrás de estos árboles para siempre? Sabía que tenía razón. Además, él era claramente 1.000.000 de veces mejor en una crisis que yo. Así que cuando me hizo un gesto y empezó a caminar de regreso, lo seguí. No recordaba por dónde habíamos venido, pero parecía que él sí. Caminamos juntos hasta que el techo del pabellón apareció sobre unos árboles delante de nosotros. Caminamos más lento una vez que lo vimos, asegurándonos de hablar lo más bajo posible. El pabellón ya no parecía temblar y estaba extrañamente silencioso. No podía oír el silbido de un demonio, ni los gritos de Danny, ni nada en absoluto. No estaba seguro de si eso era bueno o no. Salí lentamente de detrás de un gran árbol, tratando de tener una mejor vista del interior del pabellón. Casi me tropiezo cuando lo hice. Miré hacia abajo esperando ver la rama o la raíz de un árbol. Lo que vi en cambio fue un brazo. Y no es que estuviera unido a una persona. Era solo un brazo con manchas de color marrón rojizo. En su muñeca se veía un reloj estúpidamente grande. Me mordí el interior de mi mejilla tan fuerte como pude para evitar gritar y le di un codazo a Ian para mostrarle mi descubrimiento. Sus ojos se agrandaron y su rostro se puso pálido. No puedo culparlo. Por un segundo, ambos nos quedamos paralizados, hasta que un silbido y un quejido llamaron nuestra atención. Miré hacia arriba para ver a Danny suspendido casi tan alto como el techo del pabellón. Al principio, pensé que de alguna manera lo habían arrojado a un árbol y estaba atrapado. El lloriqueo definitivamente venía de él. Pateaba y agitaba los brazos. Pero luego me di cuenta de la verdad. Estaba empalado. Una rama le atravesaba el estómago. Bueno, pensaba que era una rama, hasta que se movió. Todo el árbol se estaba moviendo. Mordí el interior de mi mejilla de nuevo, viendo cómo la figura alta, verde, oscura y delgada comenzaba a moverse. Estaba haciendo un silbido bajo. Lo que pensé que eran ramas de árboles eran brazos largos. Observé con horror cómo envolvía otro de sus brazos alrededor del cuello de Danny. No pude distinguir sus ojos ni ningún rasgo facial, pero me di cuenta de que lo estaba mirando. El demonio estaba siseando algo bajo y sonando enojado mientras se acercaba a Danny. Aparté mis ojos cuando comenzó a torcer la rama que estaba en su estómago. Ojalá no lo hubiera hecho. Miré hacia el suelo cuando los gritos de Danny se hicieron más fuertes. Y vi más fragmentos dispersos de lo que una vez habían sido Noel, Kurt y Chris. No pude distinguir con mucha claridad en la oscuridad,
pero la cabeza que vi en la parte trasera del pabellón fue suficiente. El grito de dolor se hizo más fuerte. El silbido se reanudó y el suelo comenzó a temblar de nuevo, pero esta vez se sintió diferente. Se sentía como si el demonio se estuviera riendo. Todavía estaba conteniéndome. No podía gritar cuando Ian tiró de mi brazo de nuevo. Parecía que estaba a punto de vomitar, pero asintió con la cabeza hacia el camino que habíamos tomado desde la camioneta. Salimos disparados. Durante todo el tiempo que estuvimos corriendo, tuve la certeza de que no íbamos a llegar a la camioneta. Seguí imaginando un brazo atravesando mi pecho o el demonio arrancándole las extremidades a Ian. Estaba seguro de que estaba a punto de tropezar y caer en cualquier momento, y ese sería mi final. De alguna manera, no lo fue. Llegamos en una pieza. Nos subimos e Ian arrancó la camioneta con las llaves que Danny había tirado en el portavasos antes de que yo hubiera cerrado la puerta del pasajero por completo. «¡Mierda!», dijo Ian. Seguía repitiéndolo una y otra vez mientras conducía. Después de varios minutos, dije: «¿Ahora qué?». «Se supone que solo es una hora». «¿Qué?». «Danny dijo que cuando aparece el demonio solo se queda una hora. Si conducimos durante eso, desaparecerá». «Bien». No sabía dónde conducíamos, ni qué haríamos si nos quedábamos sin gasolina, o qué diablos iba a pasar después de todo eso. No tuve la energía para pensar. Seguía viendo partes del cuerpo cortadas y escuchando un silbido que sonaba como una risa. «Están todos muertos», dijo Ian, con una mezcla de miedo y horror en su voz, como si él tampoco pudiera creerlo. «Mierda, los mató a todos». No supe qué responder a eso, así que no dije nada en lo absoluto. En cambio, recogí el maletín de la computadora portátil que había visto antes. Cuando lo abrí, encontré pestañas en el navegador abiertas, sobre rituales y cómo convocar demonios y trabajar con monstruos y otras cosas que no hubiera creído si no lo hubiera vivido esa noche. Mientras estábamos en la estación, utilicé el Wi-Fi de la parada de descanso para mapearnos. Estaba bastante seguro de que era lo único útil que había hecho en toda la noche, pero Ian me lo agradeció de todos modos. Regresamos a la ciudad sin decir nada. Bueno, incluso ahora parece una locura si trato de decir algo de eso. Hasta me siento loco escribiendo esto. Le dijimos a la policía que estábamos en el bosque cuando un animal nos atacó. No estaba seguro de que nos creyeran al principio, pero lo hicieron cuando encontraron los cuerpos, o los pedazos de ellos. Escuché a un policía decirle a mi mamá que ningún humano o animal podría haber causado tanto daño. Ya han pasado varios meses. Pensé que estábamos libres de eso. Mamá me hace ver a un terapeuta una vez a la semana. Le miento, pero está bien. Me suturaron el brazo y se convirtió en una cicatriz irregular. La escuela comenzó de nuevo. Me junto mucho con Ian. También pasamos el rato después de la escuela, pero no hablamos acerca de lo que pasó. Pero sé que está jodido por eso. En muchos sentidos, es peor para él que para mí.
No es como que le gustara a Danny o el resto de esos chicos, pero había salido con ellos casi todos los días durante años. Además, mi mamá estaba muy preocupada, ya que no creíamos que sus padres lo hubieran ayudado. Así que creo que es bueno que nos hayamos convertido en algo así como amigos. No siempre tenemos mucho que decirnos en general, pero después de todo eso, ¿con quién más vamos a hablar? Pensé que estábamos libres de todo ese asunto, pero guardé la computadora portátil de Danny después de esa noche. Tal vez eso estuvo muy mal por mi parte, pero no es como si la policía fuera a investigar a los demonios, ¿verdad? Y pensé que sus padres probablemente tampoco querrían saber que él había estado convocando cosas raras. He estado leyendo toda la mierda que le gustaba. Los foros y sitios web espeluznantes. Al principio, ayudó saber que otras personas habían visto demonios. Pero luego vi un hilo de comentarios sobre cómo los demonios siempre buscarán la sangre que se les negó. Sobre cómo los demonios no necesitan ser convocados si tienen un objetivo propio. Pensé que era una estupidez al principio. Sé que Danny había convocado al demonio con mi sangre, pero han pasado meses y no había pasado nada. Además, el demonio podría habernos seguido esa noche en el bosque si hubiera querido, ¿verdad? Pero últimamente ha habido un extraño silbido en mi habitación por la noche. Hace 3 noches juro que las paredes temblaban. No sé qué diablos hacer. Sigo debatiendo si debería contárselo a Ian, pero me ha salvado el trasero suficientes veces. No quiero involucrarlo de nuevo. Así que le pregunto a ustedes en su lugar. Es el único plan que tengo. ¿Alguien sabe cómo mantener alejado a un demonio? ¿O tal vez cómo matarlo? ¿O cómo al menos proteger a mi madre? Necesito ayuda rápido. El silbido ha comenzado a sonar como una risa. Recuerden que les ha hablado la voz de la oscuridad. Y hasta pronto.